Hola, bienvenidos a Fundepredi. Hoy les presentamos consejos para su bienestar promoviendo la responsabilidad ambiental y social. El tema de hoy es desafíos de la sostenibilidad para las empresas privadas. Hoy nos acompaña la máster Silvia Chávez Quesada, fundadora de la empresa Florex. Nos aconseja con acciones para mantener la sostenibilidad en las empresas. Punto de partida no es solo la organización o la empresa, en este caso, hacia lo interno, sino en mucho el contexto y los mercados eh, y en los que nos estamos desarrollando como empresas o como entidades o como organizaciones, como lo quieran llamar. Bueno, básicamente, enormes riesgos actuales. Sociedades bastante inestables, situaciones de orden político de inestabilidad, de mucho cambio, especialmente América Latina actualmente, y fenómenos naturales que ahora están siendo aceleradísimos por efectos del cambio climático. Lo otro es que en una empresa de la naturaleza nuestra, pero cualquier otra empresa, no sé, no estoy hablando solo de empresas productoras, sino también de empresas de servicios y empresas de servicios avanzados también. Todas necesitamos sociedades en las cuales desarrollarse. Y no hablemos solo de mercados, hablamos de sociedades de ciertas condiciones de estabilidad en las cuales desarrollarse. Y ya no es solo un tema para poder crecer o para poderse consolidar, es un tema para poder operar en este momento. Y necesitamos una situación de confianza, de relaciones de confianza, de poder establecer alianzas de trabajo con los otros actores de la sociedad, sociedad civil, gobiernos locales y nacionales y el plano internacional. Y esto está en condiciones bastante retadoras en este momento para las empresas. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto es básico para hablar de sostenibilidad. No es un tema de que vamos a establecer un sistema de gestión para hablar de sostenibilidad en forma aislada a todas estas condiciones actuales. Y sobre todo cuando estamos buscando crecimiento. Ahorita se está, en este momento hay unas tendencias mundiales con mucha razón de ser, de cuestionar el crecimiento per se, y entonces a las empresas pensar en un crecimiento y punto sin medir los impactos, tanto negativos como positivos, que podamos lograr ya no es opción. El crecimiento se da si estamos impactando positivamente, si no serán crecimientos bastante espurios. La innovación en este momento se requiere más que nunca en una disrupción tecnológica como la que estamos teniendo, pero ya no es una innovación que atropelle o que no considere que va a estar pasando en los hogares, en las personas, en las sociedades en las cuales estamos trabajando, sino que es una innovación que tiene que pensar en sostenibilidad, incluso en enfrentar y en mitigar efectos ya de lo que estamos viviendo. Y aquí es donde la pregunta, hoy más que nunca, se está haciendo y es, bueno, las empresas tienen por definición una misión y es ganar dinero bien y dárselo a sus accionistas y a los otros actores de la sociedad. Pero entonces, esta misión inicial se queda cortísima, porque ahorita tenemos que estar pensando en cómo en esa actividad productiva que busca rentabilizar y que busca ganar dinero, vamos a buscar impactar a las sociedades. Y ya no estamos hablando solo de nosotros y de nuestras generaciones presentes, sino de las futuras y las futuras muy cercanas. Y el otro tema del cual se está hablando actualmente es, si no comunicas, no estás haciendo mayor
mayor impacto. La comunicación y la transparencia son muy, muy necesarias. Bueno, en ese contexto y en ese punto de partida de los mercados, lo que antes decíamos, bueno, vamos a estudiar el mercado, bueno, ya no es solo estudiar el mercado, es qué está pasando, cómo están nuestras partes interesadas, y entonces hablamos del tema ambiental, del tema social, y hablamos también ahorita actualmente de gobernanza, no solo ya la triple hélice o la triple utilidad, ambiente, sociedad y económica, sino que estamos hablando también de cómo nos movemos en esas sociedades y cómo nos estamos organizando, y estamos hablando de transparencia, de comunicación, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos y de quiénes somos. Esto es muy, muy importante actualmente y más que lo va a ser hacia el futuro. ¿Y el por qué? ¿Por qué hablar de esto, además de las razones que he dado de lo que está pasando a nivel del mundo? Bueno, cada vez más el acceso a fondos, sean fondos bancarios, de inversión, distintas, están considerando estos actores que manejan los fondos para las empresas con una nueva visión y nuevos requerimientos. Básicamente, por ejemplo, doy un ejemplo. Las normas NIF, que son las que realmente se consideran o las que más se usan a nivel mundial o están mayormente validadas, van a tener un requerimiento de cuánto presupuesto y cuánto gasto y cuánto dinero se dedica a los temas de sostenibilidad o de responsabilidad social, que en algunas sociedades todavía se llama de esa manera. Y se debe reportar, debe ser parte de los estados financieros. Entonces, esto va a empezar a regir muy probablemente en enero del próximo año, del 2024, y creemos que va a estar impactando a América Latina ya en forma directa, a varios de nuestros países, unos 6 meses después. Entonces, este acceso a fondos ya no es simplemente cuánto vas a ganar, dónde está tu punto de equilibrio y cómo vas a pagarnos el préstamo, por ejemplo, o cómo vas a darnos el rédito por la inversión que vamos a hacer en ustedes, sino que ya se consideran los aspectos de sostenibilidad en una forma totalmente directa. La búsqueda de propósito. Ya los accionistas, los dueños y por supuesto los colaboradores de las empresas no trabajan solo por dinero, buscan mayores propósitos, buscan ir un poco más allá, y trabajar en sostenibilidad en las empresas da ese propósito, da un norte distinto, un más allá de solo un trabajo vacío y mecánico. El acceso a mercados es de lo más importante. Cada vez tenemos más consumidores, y me refiero a consumidores no solo por personas, individuos, sino por empresas, por instituciones, por organizaciones que requieren saber de dónde viene ese producto, ese servicio, cómo fue elaborado, cómo fue concebido y cuál es la responsabilidad que están teniendo su fabricante, las empresas comercializadoras y distribuidoras incluso, en el proceso de que ese producto llegue a mis manos y a mi consumo. Entonces, cada vez tenemos consumidores más responsables y más exigentes. Ese acceso a mercados es súper importante desde la perspectiva de por qué trabajar en sostenibilidad. Lo que comentaba antes, el acceso y retención de talento es sumamente importante. El tema de tener propósitos más allá de saber que con mi contribución en un trabajo, en un encadenamiento, estoy haciendo mucho más allá de solo estarme ganando un salario o estar teniendo una retribución que es tan importante, sino contribuyendo de otra manera. La retención, la atracción y la retención de talento está muy hoy en día basado en estas premisas.
Y luego los requerimientos de mercado. Por ejemplo, se está presentando ahorita un nuevo, digamos que unas nuevas regulaciones o autorregulaciones en Unión Europea, se denominan Pacto Verde. Ven lo poderoso de este nombre, Pacto Verde, y estás definiendo una serie de requerimientos para las empresas y para los productos y los servicios dentro de la Unión Europea. Por supuesto que impacta al mundo. ¿A cuál mundo? A todo ese mundo de empresas que quieren exportar, que quieren vender en el mercado europeo, van a tener que ajustarse o no. Los requerimientos son nuevos, los requerimientos de nuestros clientes son distintos, y si queremos crecer debemos ya considerarlos desde el origen, desde lo que estamos planeando producir o lo que estamos planeando vender en el futuro. Y lo último, empresas con propósito, que no voy a seguir redundando. Todo este nivel de requerimiento, de situación en la que estamos operando las empresas y en las que estamos definiendo estrategia las empresas, tiene diversas formas, diversos nombres, unos sistemas más avanzados que otros, dependiendo del país, de la región, del mundo, etc. Pero básicamente tiene unos cuantos pilares y unos cuantos pasos que es importante anotar. 1. Visión del más alto nivel. Si las empresas simplemente definen, bueno, sí, como dice doña Silvia, hay que trabajar en sostenibilidad porque si no nos quedamos fuera del mercado. Tomen ustedes gestores ambiental o contrato a alguien o se lo encargo ahí a un nivel y listo. No, eso no funciona ya. El más alto nivel de la empresa tiene que estar convencido y tiene que hacerlo porque es un tema estratégico. Y son objetivos no solo de corto, sino de mediano y largo plazo los que están en la base de este tipo de decisiones. Los objetivos y la visión estratégica de sostenibilidad tiene que estar totalmente alineada al core del negocio, al negocio mismo. Si no, terminan siendo maquillajes y siendo procesos caros de sostener, como un agregado artificial, y al final esto se nota y esto se cae en el mercado. Tiene que estar totalmente alineado a la industria, al tipo de negocio que tengo, al tipo de productos, hacia dónde voy en el mercado. Muy importante que hoy más que nunca se requiere un mapeo de todas esas partes interesadas, de todos esos actores que están alrededor nuestro. Hablo desde la comunidad más cercana, que incluye múltiples actores, a las instalaciones, por ejemplo, o ahora que estamos haciendo todos mucho teletrabajo, mucha de esa comunidad está difuminada por todo lado, esa comunidad cercana, pero también estamos hablando de partes interesadas como gobiernos locales, como gobierno nacional, sea poder ejecutivo u otras entidades de gobierno. Estamos hablando de sociedad civil, estamos hablando de organizaciones múltiples que inciden en lo que estamos haciendo y que tienen una expectativa en relación a la empresa. Sea que la conozcan o no la conozcan, siempre hay una expectativa. Mapear, entender esas expectativas es absolutamente básico para una estrategia de sostenibilidad que funcione en el tiempo. Y el estudio de materialidad o huellas de la organización. Vamos a ver, tengo que estar claro que si estoy produciendo o estoy definiendo unos servicios X, voy a tener unos impactos, sí o sí, de corte ambiental, de corte social y de corte económico. Identificar cuáles son esos impactos y cuáles son prioritarios de mayor a menor, y para eso hay diversas metodologías, es muy importante para poderse concentrar, porque si no terminamos haciendo de todo, ¿verdad? Sin que esté bien mapeado y sin que esté completamente integrado a la estrategia. Desde el principio pensando en circularidad y ya este tema de economía circular y de circularidad también está llegando un poquito más allá, pensando
en mitigar impactos, etcétera. Pero el modelo de sostenibilidad mejor es el que cuando ya se está diseñando o si ya lo tienes en el mercado, vas a partir en el análisis desde cero del producto, del servicio, midiendo antes que los impactos se den. ¿Por qué? Porque ahí es donde podemos incidir. Por ejemplo, lo más típico es pensar en los envases y en los empaques de nuestros productos y cómo llegan y cuáles van a ser sus impactos. Si no pensamos desde el inicio, cuando estamos diseñando o volvemos a rediseñar para mitigar y para reducir esos empaques y demás, no estamos pensando estratégicamente y no estamos pensando en economía circular. La economía circular no es al final cuando ya tenemos el impacto definido para ir a recoger. Claro que eso es una parte súper importante. Es cómo minimizamos y cómo hacemos que esos empaques tengan una vida útil después de su desecho o que no exista desecho. Por ahí anda la innovación también. Las últimas tendencias en estos temas de sostenibilidad, bueno, lo que les decía, la introducción de elementos de gobernanza, los temas de seguir trabajando a nivel ambiental, social, económico, pero también gobernanza incluye transparencia, políticas anticorrupción, temas de derechos humanos, tema de cuán tan responsables somos con nuestros propios colaboradores, estamos haciendo las cosas bien en casa o solo estamos diciéndolo hacia afuera. Esos temas de gobernanza son importantes. ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Cuál es la participación en esa toma de decisiones? Y cómo se proyectan hacia afuera. Entonces, todo este tema de gobernanza es sumamente importante. Lo que se venía haciendo en mitigación, por ejemplo, muy enfocado en emisiones, para reducir la temperatura a un nivel X en el 2025 y en el 2030, sí sigue siendo válido, pero la verdad es que el mundo en general no ha hecho lo que tiene que hacer y ya estamos llegando al nivel del impacto directo. Entonces, en este momento mucho es adaptarse y mitigar ese impacto. Y a las empresas les corresponde eso, medir en lo que queda del 2023 y 2024, cuánto va a ser el impacto del fenómeno del Niño a nivel de sequía y de aumento de temperatura y cómo esto me va a impactar directamente en mi sistema de producción y cómo lo voy a mitigar. No se lo voy a quitar a nadie más. ¿Qué es lo que voy a hacer? Esto es mucho data científica, pero hay que entrar a eso. No puedo simplemente seguir como un actor y luego un actor ahí inconsciente y luego quejarme de que me falta el abastecimiento de agua. ¿Cómo lo voy a resolver desde ya? Y esto entra mucho en la innovación y en el diseño de productos. Ahora lo que hay que hacer es ya ver la relación entre cambio climático y mi realidad actual en las zonas en las que estoy y la realidad de los otros actores, mis consumidores, ¿qué está pasando con ellos? ¿Cuáles van a ser los impactos sobre ellos? ¿Cómo diseño un producto que no los lleve a gastar más agua de la que realmente se necesita? ¿Cómo intervengo en educación y en enseñanza a los consumidores finales? Estos son el tipo de preguntas que hay que hacerse en este momento. Y lo otro es mucho, se valora que una empresa, bueno, una entidad sola, aunque podemos estar asociándonos, en el caso nuestro, todo el tiempo estamos asociándonos con otras empresas y con otros actores, no necesariamente lo que haga una empresa va a mover la aguja, pero que eso no sea un desincentivo, todo lo contrario. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer como actores de esa sociedad y tarde o temprano esto va a ser un modelo y vamos a encadenar con los otros y esto nos va a ayudar a impactar realmente. Agradecemos a la máster Silvia Chávez Quesada por estos consejos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Fundepredi UNED. Suscríbete a nuestro canal para más consejos. Aún tenemos una oportunidad de salvar nuestro planeta.